constitucionales, pero bueno, analizamos las influencias. Y muchas de los que vamos a hablar ni siquiera fueron constituciones, pero es un antecedente del amparo mexicano que es importante resaltar. ¿Estamos? Entonces hacemos un paseo en el camino desde aquel entonces hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Bueno, ya quedamos lo que es el juicio de amparo y demás, pero ahora, ¿de dónde viene? Hemos sido muy criticados por otros países y dicen que gastamos, aparte de mucha tinta, mucho dinero en tener un juicio de amparo, dijo, cuando no resulta necesario, porque se supone que si nosotros pusimos a la autoridad, usted es mi empleado, usted es el que me va a fregar, pues como que yo un sistema para que usted no me fregue, usted es mi trabajador, usted es el que me paga. Pues ahí dicen, esa es una verdadera prueba de una contradicción. Y vamos a ver qué ideas tenían en aquel entonces y de que incluso así lo manejaban cuando se hablaba de juicio de amparo. Bueno, el juicio de amparo tiene antecedentes españoles y anglosajones. Tenemos del derecho común del common law, hay figuras similares como habeas corpus y algunos otros medios protectores del derecho fundamental del gobernado en contra de autoridades. También los hay en otros países muy completos. Aquí es importante resaltar que no solo debemos tener, ya notamos aquí en el momento de proceder a la acción, no solo tener el derecho público subjetivo, la norma constitucional o el tratado, es necesario que tengamos el procedimiento y ante quién vamos a acudir a llevar a cabo ese procedimiento para el respeto de nuestro derecho fundamental, para la tramitación de ese juicio de amparo que estamos hablando. En España era muy importante porque en España ya tenían ellos un antecedente así. Cuando el rey entregaba a los caballeros o a cualquiera de los gobernados alguna prerrogativa, cuando aquellos señores feudales, había veces que amanecía con la hormona volteada del rey y de repente le quería quitar la prerrogativa o el derecho que le había dado. El gobernado acudía ante la autoridad eclesiástica y era la autoridad eclesiástica la que obligaba al propio rey a que respetara el derecho del gobernado. Ellos tenían su procedimiento específico y la autoridad específica. Yo recuerdo que cuando vemos nosotros ley de Castilla y de Indias y algunas otras cuestiones de decretos que vinieron de Europa cuando estábamos nosotros bajo el yugo de los españoles, en una ocasión los mismos evangelizadores acudieron ante Carlos V. Como se entregó gran cantidad de indios a los encomenderos, a los hacendados, supuestamente para que los educaran y los evangelizaran, lo único que hacían era explotarlos. Acudieron entonces los evangelizadores ante el Carlos V y Carlos V emitió un decreto donde se le prohibía a los encomenderos el que se usara las espaldas de los indios menores de 14 años para transportar mercancías. Los caminos eran difíciles, había que amarrárselas a la espalda de los indios y Carlos V, muy benevolente, dijo sí, pero a los menores de 14 años no. Lo que a don Carlos V se le olvidó fue decirle a esos evangelizadores ante quién íbamos a acudir para el respeto de ese gran derecho que nos estaba otorgando. No hubo. Pues entonces, ¿en qué se consistió? En letra muerta. En nada sirvió el que nos dijera, sí tienes derecho a que no te usen como animal de carga por ser menor de 14, pero no me dijo ante quién acudo, ni cuál es el procedimiento. Por lo tanto, no sirvió de nada. Hablando de constituciones tenemos que señalar después de 1810, en lo que se fraguaba el Pacto de Independencia, se emitió por don José María Morelos y Pavón, se emitió una recopilación llamada Los Sentimientos de la Nación. Hemos sido criticados porque dicen que de Estados Unidos nos hemos traído las ideas fundamentales de nuestra estructura como país. Es cierto, algunos se enojan por eso, pero no podemos escapar a que tenemos una cuestión similar. Los derechos fundamentales que establece ahí Morelos y Pavón en Sentimientos de la Nación es principalmente lo que habían hecho de la Declaración de los Derechos Humanos en la Constitución Filadélfica. De aquel entonces ahí se hizo su declaración y de esa parte de ahí se trajo Morelos. Es muy bonita la cuestión de los sentimientos de la nación. Son derechos y prerrogativas del gobernado, del ser humano, que habla con una sencillez y una claridad que da gusto leerla. Es muy corto, el que tenga oportunidad de chequear el internet y no se tardan 5 minutos en leerla y van a ver qué sencillez y qué forma y el léxico que se manejaba en ese entonces. Cambia hasta el léxico de expresión. Parece que aquí habláramos ahorita en la actualidad un idioma distinto. Allá van a ver que se habla de otra manera, clara, muy clara. Muy clara ustedes, estas gentes.
Posterior, esa no constituyó jamás una constitución propiamente dicha. Era nada más una recopilación, una emisión que hizo, pero sirvió como base para las restantes. De las restantes sí encontramos lo que se llamó la Constitución de Apatzingán de 1813-14. Ahí van a ver que las fechas andan difiriendo, la 13-14, la 36-37, pero bueno. El 13 se emitió lo que se llamó la Constitución de Apatzingán, allá con los michoacanos, de 1813. En esta no se habla todavía del término amparo, pero sí se establecen ya prerrogativas a favor del gobernado. No se hace un apartado como lo tenemos en la actualidad, que se separa en dos apartados. Era un articulado general y entre esas venían, entre lo que era el Estado mexicano, se pretendía que fuera, y derechos del gobernado. Esta, dijimos, no tiene el rango de constitución, aunque la llamen así. Nunca entró en vigor a manera de reglamentar lo que actualmente tenemos en toda una república. Posteriormente, después de pactada la independencia, recordará que emitimos la Constitución de 1824. Se llamó la Constitución Federal de 1824. ¿Por qué? Porque, repito, a los estadounidenses les copiamos esa misma cuestión. Le copiamos el que estábamos ante la presencia de una unión de estados a través de una federación. Estados libres y soberanos unidos a través de una federación. Después de que ellos tuvieron sus colonias inglesas, pues estas se constituyeron en estados y luego hicieron estados también igual a través de una federación. Establecieron un gobierno tripartita, establecimos nosotros también un gobierno tripartita, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sabemos que el ejecutivo, representado por el presidente, el legislativo por el Congreso de la Unión y el judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se hace tampoco un apartado específico, pero sí se habla ya de los derechos del hombre y del ciudadano. No se establece tampoco el término amparo, pero sí se establece en el artículo 137, fracción sexta, que es al Poder Judicial de la Federación al que le compete mantener intocada, velar porque se mantenga intocada la Constitución. Si ya hablamos de mantener intocada y un órgano encargado de ello, por supuesto que entonces tenemos ya a quién acudir en esa demanda de respeto de los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución. Posteriormente, ante la revuelta, recordarán que aquel tiempo fue un pacto. ¿Quiénes pactaron la independencia? Los propios españoles que nos tenían subyugados aquí, que ya no querían depender de la corona española. Ellos mismos españoles son los que dijeron, pues vámonos independizando. Aquí tenemos esta bola de indios y nosotros, como españoles, pues nosotros nos independizamos como nación independiente. Bueno, en esto viene la contrapartida y viene otro grupo que dice, a ver, espérame, pues nosotros somos los mexicanos y nosotros tenemos que hacernos cargo de tu nación, no tú español que veniste a subyugarme. Nosotros es nuestro pueblo. Y ahí empezó por muchos años la cuestión de las dos corrientes. Conservadores. Mande. No. ¿Sí, cuáles eran? Los conservadores y los liberales. Conservadores y liberales. Los conservadores y liberales, los dos grupos, ahí entraron y eran las pugnas unos con otros. Esto provoca que se maneje en 1836-37 lo que se llamó la emisión de la Constitución centralista. Algunos le llaman la Constitución de las 7 leyes, la del centralista, la Constitución del Cuarto Poder Supremo Conservador, pero bueno, nos referimos a esa. ¿Cuál era la característica de esa Constitución? La característica es que teníamos los 3 poderes y se erige sobre los 3 un cuarto poder supremo conservador. Ese cuarto poder supremo conservador centralizaba en ese poder a todos los estados y aún a la federación. De manera tal que si el poder ejecutivo quería realizar un acto de carácter administrativo, tenía que estar supeditado a la aprobación del cuarto poder supremo conservador. De igual forma, si el judicial iba a emitir una resolución, tendría que pasar por la aprobación del cuarto poder supremo conservador, y las leyes, no se diga, ley que se iba a emitir tendría que ser revisada y aprobada. Eso trajo descontento entre los estados, principalmente entre el estado de Yucatán. Yucatán, como estaba en la orilla de la península, Yucatán emitió un decreto en el que dijo que desconocía el gobierno federal y desconocía además
ese cuarto poder supremo conservador y su propia constitución. Por lo tanto, ellos tenían la intención de erigirse como una nación independiente, como un estado separado y dejar de formar parte de la federación. Un decreto que se emitió, decreto que esencialmente nunca entró en vigor, pero que el decreto ahí está y que empezaron los momentos importantes para así hacerlo la separación, que no se dio a final de cuentas. Pero bueno, con esa intención ordenaron entonces al ilustre jurista de aquella época, que era influenciado por Montesquieu, por Rousseau, europeos y algunos otros anglosajones, influenciado por ellos, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Este jurista se le encargó, con su grupo de juristas, que elaborara la Constitución Yucateca en 1840. En esa Constitución Yucateca de 1840 encontramos el embrión del amparo mexicano, aunque seguimos considerando al ilustre jurista Mariano Otero Mestas como el padre del amparo. No dejamos de reconocer que el embrión del amparo se encuentra en la Constitución de 1840 a cargo de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Es importante, elabora su Constitución, se plasma por primera vez en esa Constitución, aunque no se aplicó al Estado mexicano, pero era una Constitución que consideramos como antecedente de México. En esa Constitución se plasma por primera vez el término amparo. En esa se plasma por primera vez el término amparo. Se instituye el amparo, pero no como un juicio propiamente dicho, sino como un recurso. Como no contaban con autoridades federales, estos lo erigieron solamente como un recurso, de manera de que si él violentaba mi derecho fundamental, yo iba con él o con su superior para la reconstrucción constitucional. No había otra autoridad federal independiente de ellos, era la misma autoridad prácticamente dicho, nada más un inferior y un superior. De manera de que si era él como superior de los otros el que violentaba, tendría que ir ante él mismo. Entonces esto no constituía de manera un juicio, constituía solamente un recurso. Posteriormente, ya hablando de Constitución de México, sigue la pugna entre liberales y conservadores. Unos de ellos pretendían que la Constitución de 1824 se restableciera. Los otros decían, no, hay que restablecerla, pero tenemos que agregarle reformas. Tenemos que adecuar y reformar esa Constitución. Y los otros querían que lisa y llanamente se restableciera la Constitución. A final de cuentas, se logró que sí hubiera reformas en ella. Y encontramos lo que se llamaron las actas de reforma de 1842 y de 1847. En las de 1842 ya se hablaba del término amparo, que les repito, se había tomado de la Constitución rejoniana. Pero el Diario de Debates de 1847 es el que verdaderamente plasma la esencia de nuestro amparo mexicano. Esa de 1847. Es muy interesante que si nosotros vemos las actas de reforma de 1847, se pueden dar cuenta de que el montón de reformas que se hicieron no tenían razón de ser si se hubiera visto el génesis del amparo. Ahí ya están las discusiones y de por qué se plasmó de tal o de cual manera. Luego vinieron queriendo clarificar por qué, por holgazanes e ignorantes de no haber checado las actas de reforma del 47. El doctor José Barragán Barragán, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando era director del instituto allí en el Agua Azul de la Universidad de Guadalajara, ya después fue consejero y por aquí anda ahorita todavía, el doctor José Barragán Barragán hizo una recopilación de las actas de debates, de los debates, está recopilada en 4 tomos, y específicamente la parte primordial de donde se habla de las cuestiones relativas al amparo. Cuando hubo las actas de reforma del 47, en ese diario de debates, 2 grupos parlamentarios eran los que se enfrascaron, entre ellos el grupo de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, y el otro grupo que era precisamente Mariano Otero Mestas y don José Luis Miguel Ignacio Vallarta Yogazo, ambos jaliscienses.
ambos que fueron los que sentaron primordialmente esas bases del juicio de amparo, principalmente Otero, pero al otro ilustre jalisciense, que lo conocemos solamente como Ignacio L. Vallarta o Ignacio Luis Vallarta, que realmente era don José Miguel Ignacio Luis Vallarta y Ogazón. Ellos fueron los precursores de sentar ese juicio de amparo que tenemos en la actualidad. Por supuesto, con la bancada contraria, que ya dijimos que eran los rejonianos, y lo precisaron en formas en las que no los había planteado. Todavía resulta una falta de respeto y una majadería que digan que la fórmula Otero es la de la relatividad de las sentencias. Nunca fue la fórmula Otero la relatividad de las sentencias. Eso es totalmente falso. Desgraciadamente Otero, al morir antes de cumplir 33 años, no nos dejó mucho legado mayor. Sin embargo, sí hay mucho material de ver de ese ilustre jurista jalisciense. Pero les digo, no avanzó más allá de por haber muerto de fiebre bubónica antes de los 33 años. En esta, Otero, que incluso lo manejaron y lo maneja la historia como los errores de Otero. Los errores de Otero. Otero pretendía el que se estampara, se plasmara en la Constitución un juicio de amparo híbrido. Un juicio de amparo formado por dos partes, híbrido. Uno era el amparo protector de garantías y otro era el amparo contra leyes, nulidad de leyes. Uno decía, uno es amparo protector de garantías y el otro de anulación de leyes. Eran dos los sistemas que él quería meter dentro del amparo: sistema de anulación de leyes y sistema protector de garantías. ¿Qué pasó aquí? Dijeron no. La bancada contraria dijo, para crear una ley en sentido formal y material, que ya sabemos que las formales y materiales son aquellas que pasan por el poder legislativo, esas son de formación y son materialmente. Aquellas normas generales que también están consideradas como reglas de conducta, de observancia obligatoria, que ahora les llamamos normas generales, emanan del Ejecutivo y estas son solamente leyes en sentido material, pero no formal. Formal no, porque su formación no viene del Congreso, pero materialmente son reglas de conducta, son normas generales, son abstractas, impersonales, obligatorias y sancionadoras también, si así es el caso. Estas recuerden que son emitidas por el Poder Ejecutivo, ¿a través de qué? Reglamentos, decretos, acuerdos y todo lo demás que le pongan de nombre. Entonces, esas eran las cuestiones. ¿Qué dijo Otero? Un sistema de anulación de leyes. Nosotros dijeron no, porque estaríamos ante la presencia que a través del juicio de amparo y del Poder Judicial de la Federación anulemos o desapliquemos, provoquemos la desaplicación de una ley. Y al provocar la desaplicación de una ley, prácticamente la estamos derogando, abrogando y validando. Y ese procedimiento para abrogar o derogar una ley es el mismo procedimiento de su creación y es el mismo procedimiento ante el órgano emisor. El órgano emisor, siendo una ley, es el Congreso. Si va a crear y aprobar una ley, el mismo procedimiento es para abrogarla. Por lo tanto, no podemos dejar en manos del Poder Judicial, que le corresponde juzgar, que también venga a inhabilitar las leyes. Dijo, esa se llama invasión de esferas. La discusión está en ese diario de debates. Consideraron que era el error de Otero. Un error de Otero que en 2010, un 6 de junio de 2010, se emitió la reforma constitucional en materia de amparo, que es la ley que actualmente tenemos. En ese 6 de junio se dijo que la Suprema Corte de Justicia, cuando se trate de una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia establezca que la ley es inconstitucional, deberá notificarlo al órgano emisor. Se plasmó el procedimiento y en la ley y dice que cuando en dos ocasiones, no sienta jurisprudencia todavía, pero cuando en dos ocasiones haya declarado que es inconstitucional, debe de avisarle al órgano emisor. En este caso Congreso, o en este caso puede ser norma general también emitida por el propio Ejecutivo. En el caso del Congreso dice que le dará aviso cuando lo tenga en dos resoluciones. Estos deberán tomar cartas en el asunto. Si no lo hacen, si lo hacen, perfecto, la revisan y resuelven sobre su derogación y abrogación y se acabó. Pero si no lo hacen, cuando ya tengamos jurisprudencia
5 casos en el mismo sentido, entonces la Corte le mandará notificar. Una notificación en la que le dará un plazo de 90 días para que la analice y la derogue o la abrogue. Si no lo hace, la Corte va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Pasaron de 1847 a 2010 más de 160 años en los que se dieran cuenta si era error o no de Otero. Error de Otero, no, lo plasmaron ahorita como un logro de Otero. Y todavía se les ocurre, después de fallecido, en la ley plasmar y decir que el principio de relatividad de las sentencias es la fórmula Otero. Mentiras. En el artículo 76 de la ley abrogada señalaban: la sentencia será siempre tal que se limite a amparar y proteger al quejoso en lo individual, sin hacer una declaración general sobre la constitucionalidad del acto que se reclama. Sin declaración general. Hoy estamos obligados que, tratándose de leyes, la Corte haga una declaratoria general de inconstitucionalidad, que era lo que realmente Otero quería, y no la forma mutilada como lo plasmaron, y más aún referir que esa era la fórmula Otero. Qué bueno que se murió, si no, no sé qué había hecho. Se vuelve a morir del susto. Sin embargo, es muy interesante cuando se habla de estas cuestiones. La Suprema Corte, un 9 de diciembre de 2009, emite la Corte un proyecto de reforma de la ley de amparo, no de nueva ley de amparo, nomás reformar la anterior. Entre las reformas pretendía: 1, desaparecer el amparo directo; 2, desaparecer el recurso de revisión en amparo contra leyes que lo revisara la Corte y que lo hiciera el colegiado. Esas eran pretensiones. 3, la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y la otra que llamaba mucho la atención fue esta, de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esa llamaba la atención e inició en esa exposición de motivos, expresando que cómo era posible que, si los hombres y mujeres éramos iguales ante la ley, cómo es posible que si alguien no ha venido al amparo porque no tenía efectos erga omnes, la resolución de amparo. En eso decían que la relatividad de la sentencia consistía en que era relativo al que vino, no absoluto, omni omnes, no erga omnes. Y el problema que, siendo una ley, lo que decía Otero, el efecto debe ser erga omnes. No puedes aplicarle al que no ha venido a combatir la ley porque no ha venido una ley que ya dijimos que es inconstitucional. La Corte dijo: somos iguales ante la ley, las prerrogativas de los derechos, los nuevos derechos humanos, no podemos violentar de esa manera. Y sí, muy bonito lo plasmó, al decir que iba a declarar inconstitucional para que tuviera efectos erga omnes. Pero luego dice: salvo que se trate de una ley militar, donde se metió lo bonito de la igualdad, donde se metió aquello del efecto erga omnes para todos, donde puso el que somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Si se trata de leyes tributarias, es más importante el tributo que el propio ser humano. Entonces síguelo jodiendo, aunque la ley sea inconstitucional, y si quiere, que venga la paz. Mientras a los demás les vamos a seguir. Me parece que eso es una contradicción hasta biológica. No podemos hablar de igualdades y luego decir que la hacienda pública es preponderante, que porque sin hacienda pública no hay nada. Creo que sin ser humano no hay nada, no sin hacienda. Esa es la historia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que a veces hay que contársela al cabronel ese que no se la sabe cómo. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien, esa fue una. Otro de los errores que dicen de Otero. Otero señaló que el amparo iba a ser procedente en contra de actos de autoridad dependientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Se vino en contra de la bancada y dijo: no podemos señalar solamente a dos poderes como aquellos que puedan violentar la Constitución. Otero, en su reclamo, decía: señores, no puede ser capaz que a usted le encargo como garante constitucional capaz de violentar la Constitución que le estoy encargando su protección. Dijo la otra: no, error de Otero o no, la mayor cantidad de amparos que en la actualidad se promueven
son en contra de los propios órganos jurisdiccionales, en contra de los órganos del Poder Judicial de la Federación, que son los encargados de proteger mi Constitución. Ahorita en los procedimientos, en los circuitos donde no se ha establecido todavía la separación de quiénes son los garantes constitucionales y quiénes son los jueces de proceso, tenían la dualidad de función. Afortunadamente con nosotros ya no. Nosotros ya tenemos 5 jueces de amparo en materia penal y tenemos también 9 juzgados de distrito en materia penal, cuando antes llevaban las dos cosas. En un mismo juzgado, la mitad del lado derecho, que eran los rudos, llevaban la materia penal, y en el lado donde eran los técnicos de sangre azul, el mismo juez se erigía como garante constitucional. Por aquel lado zapateaba, ninguneaba y dejaba al reo, y por acá era amplísimo protector de la Constitución. Y eso sigue ocurriendo en los demás aspectos. Y sigue ocurriendo en los procedimientos también de materia civil, de materia en las que sigue habiendo la dualidad de función, que por un lado llevan el procedimiento de la materia y por el otro lado son garantes constitucionales. Y yo creo que sí, el de amparo debe ser, aunque sean tribunales del Poder Judicial de la Federación, tribunales especializados en materia de amparo. Porque, les repito, a aquellos les flaquea la cosa. Por un lado garrotazo y garrotazo, y por el otro lado le soban uno el hombro, soy tu garante. Entonces me parece impropio. Con nosotros tercer circuito ya se logró, y lo tiene el 28, que es Nayarit. De ahí en más creo que los demás no, el 1, el 2, el 3 y el 28. Bien. Entonces esa es otra de las cosas que se plasmó como el error de Otero. Sin embargo, después de discusiones y demás, se planteó el amparo como actualmente lo tenemos. Primera, a instancia de Otero, se plasmó como un juicio y no como un recurso. Como un juicio y no como un recurso. Segundo, se le dio competencia exclusiva al Poder Judicial de la Federación para que conociera y resolviera el juicio de amparo. Competencia exclusiva al Poder Judicial de la Federación. Esos fueron los principios básicos elementales que se plasmaron en el amparo de Otero. Se plasmaron estos en la Constitución de 1857 en los artículos 101 y 102 de aquella época. Después de ahí hubo algunos procedimientos de amparo y que los van a encontrar si le pican un poquito al internet, principalmente en San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene unos juicios que antes de que hubiera ley reglamentaria, ellos con la pura base en la Constitución ya habían resuelto asuntos, procedimientos importantes en materia de amparo. La primera ley de amparo, que se llamó Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, apareció, se editó un 14 de diciembre de septiembre de 1861, entrando en vigor en noviembre de ese mismo año. Primera ley de amparo, 14 de septiembre de 1861. Dice que aparece así como ley de amparo o como, no, como ley orgánica. Reglamentaria. ¿Cuál es la reglamentaria de los artículos de la Constitución de 101 y 102. 101 y 102. Por eso se preguntan por qué el Poder Judicial no trabaja el 14 de septiembre. No trabaja porque decían es que se festeja la adhesión del Estado del Estado de Chiapas a México. No, es que ese día es el servidor público federal. Ya le quitaron el letrerito y siguen poniendo otro. Es el día de la emisión de la ley de amparo, aunque esa ley de amparo entró en vigor en noviembre y no en septiembre, pero es de un 14 de septiembre de 1860. No se trabaja el 14 en el Poder Judicial, es un día inhábil. Y como el 16 también, entonces inhabilitamos el 15 para descansar. Y el razonamiento ahora va a caer el 14 de domingo. Ah, lo van a recorrer al viernes seguro. No, ya inhabilitamos el 15. Por eso digo que lo van a recorrer al viernes. El 16 no es hábil.
pero nosotros siempre inhabilitamos el 15 porque se juntaba con el 14 inhábil también. Siempre era 14, 15 y 16. Pero hoy el 15 es domingo. Entonces lo que vamos a hacer de todas maneras es inhabilitar. El lunes. Ya está, y lunes y martes. El lunes es 15. El lunes 15, pues ya no vaya porque no vamos a estar. Ni el martes tampoco. El miércoles recibiremos ya. Y el miércoles de kilómetros. ¿Qué le vamos a hacer? Pagan poco. Bueno, ¿hasta aquí estamos claros? Que ya aparece. Posteriormente encontramos leyes de amparo de 1867 y 1869. A mí me gusta comentarles que esa ley de amparo de 1861 es una ley muy interesante. Me gusta leerlos porque, les repito, el castellano de ese entonces se me hace muy claro, muy conciso, muy fácil, muy digerible. Ese lo entiende todo el mundo, no ahorita que tenemos una constitución complicada. Ese es muy claro. En esa, el debate que se dio sobre ese proyecto de la ley orgánica contenía 33 artículos. Al final de cuentas, quitaron uno, quedaron 32 artículos. De esos 32 artículos solamente existía en aquel entonces el amparo indirecto. No había amparo directo, solamente indirecto. El amparo directo aparece con posterioridad. Este amparo indirecto se presentaba ante los juzgados de distrito, y el juzgado de distrito, en caso de que la resolución no fuera favorable para una de las partes, podían acudir al recurso. Ese recurso lo resolvía el tribunal unitario, y cuando la resolución del unitario tampoco les resultaba favorable, podían acudir al recurso de súplica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había amparo directo, solamente amparo indirecto. Algunas figuras, por el poco articulado, se llevaban o se tomaban de la propia legislación civil federal. Y ahí se tomaban. Todavía entre 1900 y 1910 teníamos como aplicación supletoria, y muchas de las figuras que ahora está en la ley de amparo estaban solo contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Posteriormente, en 1917, tenemos una nueva constitución. No quiero omitir comentarles que Juárez fue también un precursor de la justicia en México. Benito Juárez, recordarán que la historia nos platica que Juárez no llegó por voto popular a la presidencia de la República. Así que no podemos decir que lo alabaron y lo votaron. Juárez nunca llegó a presidente por voto popular. Llegó a presidente de la República porque establecía la Constitución que el presidente de la Suprema Corte de Justicia cubriría las ausencias temporales y definitivas del presidente de la República. Juárez llega entonces a presidente de la República por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Como era presidente de la Corte, claro que Juárez lo que tenía dentro de sí, primordialmente, era la cuestión de la aplicación de la ley, de la justicia, de los tribunales. Juárez fue el primero que estableció que se agruparan y publicaran las principales resoluciones de la Suprema Corte, de manera que éstas se aglutinaban y se publicaban en un diario de circulación nacional. Ahí estaban las resoluciones. Posteriormente, Juárez, a instancia de Juárez, se creó lo que conocemos el día de hoy como el Semanario Judicial de la Federación. El Semanario Judicial de la Federación no es otra cosa más del órgano aglutinador de las resoluciones, jurisprudencias, tesis y demás de los máximos tribunales de justicia. Y estas aglutinaciones que se hacen se dividen por épocas. De la primera a la cuarta época de la jurisprudencia del semanario es época histórica. ¿Por qué? Porque al haber una constitución en 1917, todo lo que se reglamentó, todas las leyes secundarias quedaron fuera. Tanto la constitución del 57 como sus leyes reglamentarias fuera. Hay una nueva constitución, esto es historia. Y la nueva constitución empieza a una nueva época.
de la quinta a la décima que tenemos actualmente. La novena la cerramos en 1994, cuando se redujo constitucionalmente la cantidad de ministros. De 21 ministros volvimos a la Constitución de 1824, que era de 14 ministros. Perdón, de 11 ministros. 2 salas y un ministro presidente. Y redujimos esos 21 y las 4 salas. Por cierto, el que abrogó, derogó y enterró lo relativo a que el presidente de la Suprema Corte pasara a ocupar la silla presidencial del Ejecutivo fue el gobernador jalisciense, el ilustre jurista jalisciense, don José Miguel Ignacio Luis Vallarta Mazo. Ahí le debemos el chistecito ese. Pero no sé por qué ahora con eso no se han traído la figura de la vicepresidencia, si tanto les gusta la Constitución estadounidense. Pues debemos de poner. Así está. Esa es la cuestión que no quería pasar por alto, lo de la jurisprudencia. 1917, ahí iniciamos con una nueva constitución y por supuesto con las leyes reglamentarias. El juicio de amparo queda instituido en la Constitución de 1917 en los artículos 103 y 107. Pregunta de examen. Aquí dice que es donde están los lineamientos esenciales del juicio de amparo. En el primero está la procedencia y competencia. Ajá. Ajá, y en la segunda parte la sustanciación. ¿La qué, perdón? Sustanciación. Okay. Los principios, dicen algunos otros. Principios del juicio de amparo. En el 1 ya ves que dice ahí, los tribunales de la Federación resolverán las controversias que susciten por, y ya te da los 3 incisos. Ahí está la competencia originaria, dice los tribunales de la Federación. Pero lo que veamos, los tribunales de los estados pasan a formar parte de la Federación cuando auxilian en competencia concurrente y auxiliar a los jueces de estado. Aparece la primera ley de amparo después de la Constitución de 1917 en 1919. 1919 aparece la primera ley de amparo. Recordarán, la historia nos cuenta que todavía después de la Constitución de 5 de febrero de 1917 seguíamos con revuelta social, política y económica en el país. Por eso las leyes que se hicieron del 17 al 30 muy poco se aplicaron, muy poco tuvieron vigencia, porque se empezaron a emitir las ventadas nueva ley de amparo, nueva ley federal del trabajo, código de comercio. De ahí de 1930 en adelante es cuando ya con mayor estabilidad en el país empezaron a emitirse las leyes reglamentarias. Entonces la ley de amparo como nueva ley de amparo se emitió en febrero de se emitió en 1935, entró en vigor en febrero de 1936. Esa ley de amparo nos rigió hasta el 3 de octubre de 2010. Tuvo 32 reformas, 27 directas y 5 reformas de fe de ratas. 36. Febrero del 36. Hasta el 3 de octubre de 2010. ¿Queda claro? ¿Ya te vino de playa? No, realmente no. Seguen el otro pedazo. Yo también quisiera venir igual y tengo mucho calor. ¿En qué estamos? ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? En 2010 es cuando se emite la reforma constitucional. 6 de junio del 2010 y 10 de junio del 2010. En uno se plasma la reforma en materia de amparo y en otra la reforma a los derechos humanos, la reforma constitucional. De manera tal que en agosto la Corte decretó el cierre de la novena y dijo que a partir del 4 de octubre
tendríamos la 10ª época. 4 de octubre de 2010 inició la 10ª época. Dígame. Las épocas se cierran cada vez que tiene una reforma sustancial la ley de amparo. Una reforma sustancial a la Constitución o a la ley de amparo es lo que produce que una época se cierre y se abra una nueva. Por eso no podemos definir cuántos años dura uno. Hay épocas cortas y hay épocas muy largas. Hay épocas en las que son muchos tomos y hay épocas en las que son pocos tomos. Sí, pero lo determina la reforma sustancial a la Constitución o a la ley de amparo. Así breve le diría yo que inició la 5ª época en 1919, que teníamos la nueva ley de amparo. Se cerró en 1936 y abrió la 6ª. Se cerró la 6ª en 1951, cuando aparecieron los tribunales colegiados. Se cerró la 7ª en 1987, 78, cuando la Corte dijo que nomás se le interpretaba la Constitución. Se cerró la 8ª y se abrió la 9ª en 1994, cuando se redujo de 21 a 11 ministros. Se cerró la 9ª y se abrió la 10ª, cuando hubo la reforma constitucional del 6 de junio de 2010. Creo que sí. Creo que sí, pero lo puede checar y luego si me contradice, hasta la botella la pago yo. Pero bueno, es interesante, hay una materia que es de jurisprudencia. Yo me acuerdo que antes del año 2000, yo ya estaba en esta, yo tengo 28 años aquí, yo hice el programa de jurisprudencia. Y vi la clase de jurisprudencia, no me acuerdo, tal vez 2 semestres, un programa muy bonito. Hicimos de jurisprudencia, el maestro de la final, estaba yo, ¿quién más estaba en aquellos entonces? Algunos que se fueron. Pero muy interesante. Y no sé, no recuerdo ya por qué razón me queda jurisprudencia. No me acuerdo. Yo inicié en la mañana, yo llegué joven en la mañana cuando estaban ya todos. Ahí estuve con Carlos Romero, Flavio Romero, Guillermo Cosío, todas esas cosas. Y luego cambié a la tarde por cuestiones de trabajo. Y luego me reculé al servicio escolarizado cuando fui a trabajar a los juzgados federales penales. Y no recuerdo de dónde en esos cambios se quedó jurisprudencia. Pero hay un curso completo, nomás chequen que el maestro sí se apegue al curso, porque luego por ahí ahorita tenemos en manos, yo presido la academia y de repente, ¿quién da jurisprudencia? Tengo la lista, si ¿qué onda? Hay que ver con quién tomen la clase, porque traen aquí la jurisprudencia y las empiezan a leer para discutirlas. Eso no es el curso, es explicar toda esta historia, ver cómo fueron, dónde cayó cada época. Si me preguntas de la primera época a la 4ª, no te excedes en las fechas. Me las quiero figurar, pero no te las sé. Yo quiero pensar que la primera fue en 1861 que hubo la primera ley. Y luego dijimos que tuvimos 1867 y 69. Ahí están las otras 2 épocas. Y yo creo que en el 69, que esa fue la última ley que prevaleció hasta 1919, para mí que ahí está la 4ª. Pero lo checo y sí te digo las fechas. Ahorita, bueno, pues ya me quedé, pues dije, ¿por qué las primeras históricas no sé las fechas? Por flojo, pero las voy a checar y si baja te las preciso. Pero me quiero imaginar que sean esas. Una en 1861, la primera, debe cerrar en 1867 que hubo nueva ley. Y luego esa ley hubo reformas trascendentales porque hubo otra ley al cual en 1869. Y la del 69 al 1917 ya no creo que haya habido nada. No creo que no. Pero te lo checo. ¿Damos claros aquí? ¿Quién me había quedado? Inicia la 10ª época. Las épocas, ya estamos con las épocas, ¿sí? Pues ese día recordarán. ¿Dónde estamos aquí? No. No, todavía me quedan 6 minutos. 6, no, maestro. No, si te bajan 5 Es al 50, es a las 7:55, maestro. Le queda un minuto. Para que nos dé chance de irnos a otro salón. Es que no te empieza a las 8. Mira.
ustedes pierden, no yo. No, está muy interesante. No, continuamos la próxima clase, maestro. ¿En qué me quedé? En las épocas. Nada más me acuerdan que llegando, porque hay dos cosas, nos falta precisar el amparo indirecto. Usted me dice, el amparo indirecto para precisar, porque necesito hacer el bosquejo aquí en el desarrollo. De hecho, había comentado acerca de las jurisdicciones en cuáles eran el directo y el indirecto. Pero no vimos la precisión. No, eso es no. lo que vamos a ver. Ok. No quiero que se me pase. Ese, y también me acuerdas nos quedamos hasta 6 de junio. 6 de junio. Vamos a ver lo de los 120 días para que entre en vigor y que hubiera ley, la entrega del cochinero de la Cámara Alta a la Cámara Baja con los 70 artículos reservados, con los más de 15 meses de omisión legislativa, y la aparición el 2 de abril, vigencia 3 del 2013 de la ley que tenemos actual, y cómo está integrada la ley. Eso me acuerdo, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí? Si consideran descontar los 24 pesos, muchas gracias. Yo ya tengo las 8.